Bienvenidos a Executive Checkpoint, el podcast donde líderes en seguridad comparten ideas que están transformando la industria. Con Tino Urbina, a la vanguardia de las conversaciones sobre seguridad. Bienvenidos a Executive Checkpoint, donde los profesionales de la seguridad encuentren ideas para navegar el dinámico y siempre cambiante mundo de la seguridad física y ciberseguridad. Soy Tino Urbina, su anfitrión. El día de hoy tengo un huésped muy importante, Carlos Martínez, director general de Multisoluciones en Seguridad y presidente del Comité Nacional de México para ALAS. Con más de 2 décadas liderando iniciativas en seguridad física, integración tecnológica y transformación digital, Carlos nos compartirá su historia y nos va a dar un poquito más de visibilidad en lo que se requiere para ser un líder a nivel Latinoamérica. Carlos, muchísimo gusto en tenerte en el show. Bienvenido. Hola, Tino. Muchísimas gracias. Gracias por tus atenciones, por la invitación. Y bueno, para mí es un honor, y en nombre de la asociación y todos los asociados de ALAS Internacional, muchísimas gracias por este espacio. Claro que sí. Pues Carlos, mucha gente te conoce, tienes mucha visibilidad pública como líder en la organización, pero platícanos, quizá haya gente que no sepa tu historia. Cuéntanos cómo comenzaste en el mundo de la seguridad, qué te motivó a dedicarte en esta carrera tan importante. Muchísimas gracias, Tino. Bueno, trataré de ser lo más breve posible. Yo soy mercadólogo, egresado del Tecnológico de Monterrey, y tú sabes que cuando estás estudiando, sobre todo en esa etapa de tu vida, te venden la película que vas a salir siendo jefe, ¿no? Claro. El marketing que se proyectaba en ese entonces. La sorpresa es que cuando sales, pues la competencia está muy compleja. Desafortunadamente yo no tuve la oportunidad de hacer prácticas en empresas y demás. Sin embargo, tengo la oportunidad de empezar en este mundo a través de una empresa familiar donde estaban participando en un proyecto bancario que en ese entonces acababa de salir una normativa para los bancos, un paso muy importante donde se estaba migrando de la videograbación análoga a la videograbación digital, lo que en ese momento sonaba algo loco, ¿no? Hoy lo dices y vaya, es de lo más normal. Hoy no hay límites en la imaginación, pero en ese entonces se pretendía dejar los videocassettes para transmitir por videograbación digital, y al mismo tiempo tenían el reto para los fabricantes era transmitir a través de una aplicación que la denominaron CEPROBAN, donde al activar unos ciertos combinaciones de teclas o periféricos de alarmas, enviabas la prealarma de video y la postalarma de video a la central de monitoreo de CEPROBAN, ¿no? Era una cosa que te digo, sonaba como de brujería, de locos. Fue un proceso que tardó cerca de 5 años a los fabricantes aterrizar, porque además tenías que transmitir a 64K, ¿tú te acuerdas de ese ruidito cuando te conectabas y sonaba el clásico sonido de internet? Era una locura, pero al final del día se logró, y ahí es donde me invitan a participar en un banco como gerente de la central de monitoreo para la implementación e instalación de estos dispositivos a nivel nacional. Y para mí el banco fue una escuela brutal, ¿no? Porque tuve la fortuna de transitar entre que la seguridad se dejó de ver, como el comercial de ese mismo banco, ¿no? Que contestaba y decía, aquí es vigilancia, y se veía, era un tema despectivo, ¿no? O sea, de hecho, a mí todavía me tocó estar en el sótano del edificio de un banco muy importante, pero esta trascendencia, con el tiempo fui entendiendo que al venir con una carrera, al venir con otra visión, me permitió ver más allá y poder manejarme muy bien en el área, porque desafortunadamente no era una profesión, no se veía como una profesión. Lo máximo que había en ese entonces era el CPP de ASIS, y era lo que te ponía en una posición privilegiada, ¿no?
Sí. Para mí fue una gran escuela, me permitió continuar muy en contacto con el sector bancario y posteriormente un fabricante de video me invita a colaborar con ellos. Para mí fue una oportunidad maravillosa. Sin embargo, a pesar de que estuve 7 años ahí, al principio fue muy difícil, ¿no? Porque uno como mexicano estamos muy acostumbrados, o en esa época estábamos muy acostumbrados a que todo era muy micromanager, ¿no? Entonces, Ujú. no había quien me dijera dónde estás, a qué hora llegaste, nadie me daba ninguna instrucción. Entonces, para mí fue un shock, pero también creo que fue algo que me ayudó a aprender a desarrollar ciertas habilidades de que tienes que trabajar por metas y por logros, ¿no? Parece muy simple, pero culturalmente llega a ser un shock. Y en ese transitar pasé de llevar la parte de operaciones de esta fábrica a la parte comercial. Y también entendí que el tema de las ventas era algo que me gustaba, que me apasionaba, el estar en exposures, y empecé a asistir también a estos desayunos de asociaciones, principalmente a CIS. Empecé a conectarme, posteriormente descubrí lo que era Alas, porque bueno, siempre estuve en el tema de la tecnología, y finalmente decido emprender por mi propia cuenta. Empiezo a ser integrador, como tú dices, ¿no? El irte relacionando, empiezan a darte esa confianza, pero hace rato lo hablábamos, ¿no? Uno ve el aquí, el ahora, el hoy, pero todo lo que hay detrás, todos los revolcones que te pone la vida, sobre todo los aprendizajes más valiosos son cuando tú te sientes Superman y te das cuenta pues, que no es así cuando te caes del techo, ¿no? Sí, sí. Pero la idea es cómo capitalizas eso. No sé si es la edad o es la conciencia o son las ganas de salir adelante. Hay cosas que va uno aprendiendo a punta de golpes, pero tienes dos opciones, ¿no? O te quedas ahí sobándote o te levantas y dices qué sigo y cómo lo corrijo, ¿no? Y yo algo que he entendido, que a pesar de todas las decisiones buenas o malas que haya tomado, siempre te dejan un aprendizaje y decir cómo voy para adelante. Creo que la humildad es lo que la base de todo este tema, ¿no? No porque estés en una posición o porque estés liderando un equipo te da la autoridad, ¿no? El liderazgo es un tema que uno va ganando, pero con el esfuerzo propio. No tienes que demostrar nada, insisto, ¿no? Yo creo que esto es algo que uno va aprendiendo con los golpes, y el reconocer que no somos dueños de la verdad, ¿no? Creo que esa es la clave, ¿no? Bueno, finalmente en el camino tuve la oportunidad también de experimentar con empresas de guardias. Tuve la oportunidad de brindar servicios de guardias. Y bueno, es un negocio que respeto mucho. Cada vez se ha vuelto más complejo. Y hace 2 años y medio, 3 años dije, no, los guardias no es lo mío. Regreso a mi tema de integración. Y bueno, tuve la oportunidad de estar presidiendo Alas. Para mí Alas ha sido mi casa, ha sido lo que me ha permitido volver a posicionarme. Me he especializado como instructor, me certifico como agente capacitador externo, y algo que me apasiona muchísimo es esto que tú haces también, ¿no? El difundir, el promover, el relacionar, el motivar, ¿no? Creo que hace poco escuchaba un podcast también, y cuando tú encuentras cuál es tu misión de vida, cuál es tu objetivo de vida, más allá de tu tema profesional, porque es muy fácil confundirlo en cierta etapa de tu vida laboral, eres pleno, y es cuando haces todo con pasión y con entrega. Y si tú eso lo puedes replicar, no hay mayor satisfacción en la vida, ¿no? Entonces, ahora tengo la oportunidad de presidir nuevamente la Asociación Latinoamericana en el Comité México. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento. Tengo un reto más importante aún, ¿verdad? Porque cuando confían en ti, el que puedas representar, es un reto importante, ¿no? Aquí estamos y la idea es colaborar
hace rato te comentaba también, ¿no? Hoy estoy en una posición muy privilegiada porque la tecnología forma parte del ecosistema de cualquier tema de seguridad, ¿no? Entonces, como asociación, la misión es acercar este mundo de la tecnología al mundo del ecosistema de seguridad, donde la clave es cómo sí, porque todo se puede hacer, ¿sabes? No porque compres un equipo te hace integrador. La integración realmente es cómo conectas los periféricos, sistemas, software o plataformas para que hagan lo que tu cliente quiere, porque todo es un traje a la medida, ¿no? Entonces, esa es nuestra misión, mi estimado Tino. Claro que sí. Fíjate, Carlos, que importante, ¿no? Lo que comentábamos, parte de la normativa del podcast es tomar esas historias que a veces la gente no conoce, como platicábamos, ¿no? Te conocen que ya llegaste al puesto, muchas felicidades, y parece para mucha gente que le pasó de un día para el otro, y la realidad es completamente diferente, ¿no? Yo siento que el valor realmente que traen estas conversaciones, incluyendo obviamente esta, es que hacemos reducimos la distancia, ¿no? Si puedes tener a alguien que te pueda dar una guía o por lo menos el concepto de lo que se toma para llegar a esos niveles, obviamente, pues esperemos que esto tenga impacto con la gente que está iniciando su carrera o que ya tiene tiempo en la industria y que está buscando ese shortcut, ¿no? Que le decimos. Fíjate que estamos hablando de cuando empezaste tu carrera al día de hoy y es el crecimiento, el cambio que ocurre en nuestra industria, pero era por año, ahora es por mes, Wow, por semana, sí. está cambiando tan rápidamente. Entonces, tener acceso a entrenamiento, tener acceso a lugares donde puedes certificar para justificar que conoces o tienes ya el entendimiento de la nueva tecnología es importante. Pregunta, ¿cuál es el mayor reto que has encontrado con las empresas que quieren implementar soluciones de seguridad física o componentes de tecnología avanzados? Bueno, principalmente siempre va a ser el tema de costo, ¿no? Desafortunadamente, y voy a hablar ahorita de las empresas de seguridad privada, porque creo que es la pieza clave para que todos los ecosistemas empiecen a generar cambios y empiecen a ver este tipo de soluciones que se pueden implementar en todos los ecosistemas. Creo que el reto más importante es educar y concientizar al cliente, o como yo le digo, evangelizar, ¿no? ¿Y por qué? Aunque hay normativas que te exigen que debe de haber capacitaciones, que no debe de haber ya turnos que excedan cierta cantidad de horas, lo cual me parece que es lo más correcto, se vuelve un tema incosteable para las empresas. Precisamente el año pasado, cuando surge una ley donde te obligan a que no puedes tener a los empleados más de ciertas horas, el usuario final dice, bueno, de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero primera, no lo tengo presupuestado, no tengo el dinero para pagarte. Y en segunda, me estás llevando el costo de un servicio que costaba 1 a 3 veces el costo. Entonces, ¿cómo lo solucionas? La solución está en la integración correcta y adecuada de las partes más básicas digamos, voy a hablar en este caso de control de acceso, ¿no? Si tú logras conectar los dispositivos correctos con los softwares correctos y creas digamos, voy a llamarlo el prompt o algoritmo correcto, estás implementando una solución mucho más eficiente, mucho más efectiva, menos error, no hay rotación, no se te llevan tus uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y no necesitas explotar al guardia o no necesitas tener tanto guardia porque también los temas de rotación son un problema muy grande. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Quién va a operar este tipo de soluciones o quién va a ser el que va a estar al frente? Entonces también cambia muchísimo este tema, el rol del guardia. Ya no es un guardia que
dijo, a ver, porque nadie se pelea por ser guardia, ¿no? Eso todos lo sabemos. Nadie va a la escuela y dice, yo cuando sea grande quiero ser guardia. Eso no existe. Entonces tenemos que empezar también a cambiar esa parte. El guardia ya no es un guardia, es un técnico en seguridad y puede haber diferentes niveles, pero ahí es donde hay que capacitarlo, debe tener ciertos conocimientos, ¿no? Debe tener ciertas aptitudes, entender incluso desde temas tecnológicos hasta temas de toma de decisiones, Claro. inteligencia emocional. O sea, todo esto está cambiando y de tal forma que tus costos, y tú lo sabes muy bien, Tino, cuando tú traduces el costo de la tecnología y lo empiezas, vamos a decir, a prorratear o a arrendar, puedes generar contratos a largo plazo de renovación tecnológica y en vez de utilizar un elemento físico, puedes utilizar un técnico que te va a dar la solución. Obviamente es más complejo que eso, ¿no? Porque parte de evangelizar y educar al cliente es decir, bueno, yo quiero ver al guardia, yo quiero que si algo pasa, esté aquí. Entonces ahí es donde empieza a jugar un poco la operación de la seguridad física, que insisto, y siempre lo menciono, el factor humano nunca va a sustituirse por tecnología, Claro. nunca. Sin embargo, tú sí puedes crear cuadrantes donde tienes operadores, supervisores, que en caso de una alarma efectiva, que hoy te lo permite hacer la tecnología, puedes enviar a una persona física a ayudar, a desatorar, no sé, a abrir un elevador, o sea, pero todo ya va a ser ya va a estar predictivo por un evento real. Ya no, la idea es evitar falsas alarmas, ¿sabes? Claro. Evitar tener porteros, ¿no? Eso como un ejemplo, y eso lo puedes llevar a cualquier vertical de la industria. Claro. Fíjate que lo que tú comentas está ocurriendo a nivel global, pero yo siento que en Latinoamérica y en México específicamente es uno de los mercados más grandes. Hay muchísima oportunidad. Yo siento que a veces cuando la gente ve problemas o encuentra bloqueos a nivel tecnología, económico, etcétera, yo siento que a nivel Latinoamérica y México siempre hay esa noción de, bueno, si no de esta forma, ¿cómo le hacemos, no? El cómo le hacemos es sumamente importante a nivel de negocios. La convergencia de tecnología, que es lo que te refieres, siento que ha estado evolucionando no únicamente en los últimos años cuando iniciamos de analógico al internet, toda la conexión de físico a tecnología, ahora con inteligencia artificial. Obviamente, pues la velocidad de cambio ha sido bastante rápida. Yo siento que ahí es donde vamos a tener oportunidades en este tipo de organizaciones para educar a nuestro propio gremio, ¿no? Vamos a llamarle, para darles la oportunidad, como dices tú, un guardia puede ser también un técnico, ¿no? Manejar o entender un poquito más de tecnología, darles esa dualidad, hablar gato y perro. Así es correcto. ¿Cuál sientes tú que es la percepción de la inteligencia artificial a nivel integración? ¿Tú sientes que muchas de estas empresas están todavía reteniendo, agarrándose de lo que saben? ¿Qué porcentaje ves de esos grupos que están realmente evolucionando, creciendo con el nuevo ecosistema? Fíjate que esa es una pregunta bien interesante y retadora de poder contestar con temas muy precisos, pero te lo voy a responder desde lo que yo he visto, ¿no? Claro. Hoy día la inteligencia artificial es una palabra que se ha mal usado en exceso, ¿no? Porque como tal la puedes usar con conocimiento o sin conocimiento. Si tú entiendes cómo funciona y generas un prompt correcto, adecuado, te facilita muchísimo la vida, ¿no? Incluso al grado de que te puede optimizar gran parte de tu trabajo. El problema está en que hasta qué punto abusas del uso de esa inteligencia artificial y no analizas la información que te está arrojando.
Por ahí veía una imagen de una maestra de clase que mandó a hacer su sello que decía exceso de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se está volviendo este tema no quiero decir un problema, se está volviendo una situación donde te doy una información, pero no estoy analizando ni estoy viendo qué es lo que te entrego, ¿no? Entonces, si desde la parte emisora y la parte de receptora están en esa misma sintonía, entonces no estamos llegando a ningún lado, ¿no? El factor humano tiene que estar incluido y en análisis, ¿no? De factor humano, la decisión tiene que estar. Entonces, lo que yo he escuchado mucho es que dicen, bueno, la inteligencia artificial nos va a venir a quitar el trabajo, y la respuesta tan simple es no. O sea, la inteligencia artificial va a venir a exigirte que seas un mejor profesional, que estés mejor preparado y que sepas utilizar estas herramientas para optimizar tu trabajo, porque, insisto, no te va a quitar el trabajo. O sea, lo que hace un investigador, lo que hace un analista, jamás. O sea, te va a arrojar datos, pero la decisión final está en tu cancha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí vemos hoy en los ecosistemas de integración de seguridad con la inteligencia artificial? Hace rato te lo comentaba, ¿no? Por ejemplo, un control de acceso. Tú ya puedes, a través de la inteligencia artificial, tener varios filtros, ¿no? Pasar, no sé, identificación, comportamiento de rasgos, no sé, de gesticulares, no sé, que si viste rondando una motocicleta por el condominio, y arrojar una alarma o un alerta efectiva y actuar en base a eso que te está arrojando. Hoy ya no es funcional bueno, sí existe, aunque uno no lo crea, pero ya no es funcional un monitorista que esté viendo X cantidad de monitores, sí, pantallas. Eso ya no existe, ¿no? Entonces, y lo acabas de decir, el mundo va a un paso muy acelerado, ¿no? Entonces... Y platicábamos, ¿no? Hay mucha gente que ve el podcast que tienen años en la industria y es ese crecimiento profesional, y asociaciones son obviamente muy buenas para este tipo de mantener ese equilibrio, ¿no? De utilizar algo que funciona, pero la convergencia entre la inteligencia artificial, los sistemas físicos y el factor humano, pues para mí la convergencia es educación, ¿no? Entonces, alguien que está iniciando su carrera en seguridad, ¿qué papel juega la capacitación? Y si tú fueras a recomendar a alguien que esté iniciando en seguridad, ¿dónde sientes que sería su mejor enfoque en cuestión de capacitación? Súper. Bueno, definitivamente la tecnología. La tecnología es... Hoy existen ya instituciones y carreras, ¿no? Donde, no sé, por ejemplo, el criminólogo ya lo están llevando a una parte de analítica por lo mismo de las herramientas que se utilizan. Hay carreras en seguridad que siempre han existido, ¿no? Más para temas de seguridad nacional o para gobierno, pero desafortunadamente la seguridad ya no solo se traduce a temas físicos, ¿no? La seguridad ya va más allá de un solo tema de reacción, ¿no? O un operativo. Entonces, la verdad es que el futuro en los temas de seguridad sí es mucho la analítica. Yo creo, y compartiendo con personas que están en temas de educación, los programas educativos que tú y yo vivimos, ¿no? Claro. Ya son arcaicos. O sea, ya no hay de que yo quiero ser ingeniero, ya no quiero, o sea, no, ya no. O sea, entonces, tú has visto cómo sobre todo donde tú vives, ¿no? O sea, ha cambiado mucho el rol. Ya los chavos ya no quieren crecer en una empresa, tienen otra forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque esto se ha vuelto un mundo muy práctico. Ojo, que como todo en exceso, tampoco quiere decir que sea lo mejor y lo más correcto, ¿no? Pero ya ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta,
el tema de tecnología e implementación, sobre todo el uso de las herramientas de inteligencia artificial sobre ciertas, ¿cómo llamarlo? Sobre ciertas soluciones muy específicas es el futuro. O sea, hoy tu sistema de video, de analítica de video o vamos a llamarlo analítica de video, por ponerte un ejemplo de negocio real, en la industria automotriz. Hoy un sistema de video te puede, y incluso hay normativas de ciertas ISOs, donde ya te exigen la implementación de una verificación por video. Y la cámara te va a permitir desde el ensamblado, ¿no? Validarte el ensamblado, el emplayado, el stock, ¿no? El stack, el stock es el stack. Y de ahí ya te da el paso al siguiente módulo del proceso. Eso te lo hace una cámara. Cuando la cámara la entendíamos como los ojos para la vigilancia. Y sin quedarme corto, una cámara te puede, en temas de retail, lo que ya se veía con analíticos, pero hoy te puede eficientar muchísimo zonas calientes, horarios, incluso a aquellos empleados, esto está increíble, pero aquellos empleados que pasan más de cierto tiempo fuera de sus posiciones, ¿no? En el baño o en el teléfono o sus gesticulaciones, te pueden hablar de su comportamiento, cómo están, ¿no? Ahí la parte de recursos humanos puede trabajar muchísimo con los temas de salarios emocionales, ¿no? Que ya se ha entendido que no todo es dinero. O sea, es impactante lo que hoy con tecnología puedes usar más allá de la seguridad. Y ahí es donde los profesionales de la seguridad o los ejecutivos de seguridad tienen que estar al día, ¿no? En temas también de financieros, donde cómo le vendes tu proyecto, cómo le vendes tu compra e involucras a las otras áreas. Y entonces la seguridad hoy se vuelve parte principal de este eje económico de las empresas. O sea, es increíble cómo esto ha evolucionado, ¿no? Fíjate que es interesante. Por muchos años, la seguridad realmente nunca tenía, en cuestión de hablando de un negocio, tenía el retorno de inversión que esperabas de ventas, mercadotecnia, etcétera, ¿no? Y era más que nada considerado un costo necesario. Pero ahora, como dices tú, la innovación, tecnología y esa convergencia de innovación tecnológica, pues te da, como dices tú, la misma cámara, le da información a recursos humanos, a legal, y ya tienes un valor agregado. Y como dices tú, en México y en todo el mundo, presupuestos siempre van a ser parte de la plática, ¿no? Entonces, el eje central de ello es decir, bueno, esto es como te beneficiamos, no nada más en seguridad, pero en todo, ¿no? Qué interesante, qué buena visión. Pregunta, proyectos que estés trabajando, que hayas trabajado durante tu carrera, que realmente hayan dejado huella, sea porque fue fracaso, que terminó siendo un aprendizaje o un tremendo éxito. ¿Cuál es ese proyecto que dices, cambió tu carrera, tu perspectiva a nivel profesional? Bueno, definitivamente para mí fue la migración de video análogo a digital. Ese fue un tema súper importante y retador porque algo que en ese momento enseñó mucho a todos, ¿no? A los fabricantes mundiales. Cuando tú ves una presentación en PowerPoint y hablas de tu producto y el producto es maravilloso, ¿no? Pero el fabricante empieza a instalar en México pensando que las condiciones en todo el país son como en Estados Unidos o Canadá u otras partes del mundo, ¿no? Entonces, el reto en ese momento fue brutal porque cuando se empiezan a instalar los equipos de videograbación digital, que eran discos duros, ¿no? De 250, primero fueron de 250, que era un almacenamiento impresionante, ¿no? Se autorreciclaba, era una maravilla. Pues nunca se contó con las condiciones climatológicas como estados como Sinaloa, Sonora. Infraestructura de internet, velocidades y...
Sí, o sea, pero empezaron a reventar los equipos, las fuentes de poder empezaron a reventar porque no estaban preparadas para eso, para las conexiones que no estaban necesariamente aterrizadas a tierra. O sea, los fabricantes sí se pusieron a sufrirle, ¿no? Ojo, Sí, eso sí. les dio una amplia expertise, ¿no? Como tú dices, ¿no? Para, pues, cambiar ciertas cosas, las fuentes, hacerlas más resistentes, exigir que tuvieran aires acondicionados. O sea, realmente uno no ve el panorama completo, ¿no? Pero para mí ese fue uno de los principales aprendizajes, porque entendí cómo es que funcionaba todo un sistema de seguridad, cómo conectabas desde las alarmas, el Claro. video, el incendio, el control de acceso, bueno, antes eran diferentes plataformas, ¿no? Sí, estaban en silos, Obviamente, ¿no? Estaban todos separados y ahora es... hoy seguramente has escuchado tú de estas plataformas PESIM. Ujú. Es Physical Security Interaction Monitoring. No recuerdo ahorita, no tengo frescas las siglas, pero básicamente lo que hacen este tipo de softwares, por decirlo, plataformas, es integrar cualquier dispositivo, cualquier plataforma en una sola plataforma. O sea, Ujú. ya esto está increíble. Y además le agregas los temas de inteligencia artificial. Hay algunos municipios, bueno, en Estados Unidos pues, ya desde hace un rato, pero en México hay algunos estados o municipios que ya tienen implementado este tema de fotomultas, no sé, por ejemplo, si empiezan a haber alteraciones de conductas, y la reacción de ser súper eficiente. ¿Y qué es lo que sucede? Que conforme van cambiando los diferentes gobiernos o partidos, van teniendo plataformas que no necesariamente son las mismas, no se hablan entre sí, Sí. y tienen diferentes estaciones de trabajo. Entonces, esto viene a revolucionar muchísimo, porque tú ya con una sola plataforma vas a poder Con unir todo. todas las que tengas. Y ahí la importancia de la capacitación que hace rato hablábamos, ¿no? O sea, tienes la herramienta, tienes el supervehículo, tienes todo. ¿Quién lo va a operar? ¿No? ¿Cómo lo vas a operar? ¿No? Y entonces ahí es donde el rol clave es cómo, además de cumplir con la normativa, cómo vas a preparar a tus técnicos, ¿no? Los tienes que tener capacitados, ¿no? Claro, ¿no? Es Entonces cierto. el perfil cambia. Claro que sí. El, estas conversaciones nunca son, siempre nos falta tiempo, así es que, Correcto, amigo. Carlos, un placer tenerte en el podcast. Felicidades una vez en nueva posición. Nos vemos en México próximamente, estoy seguro. Te aviso cuando vayamos. Así será, Pero si amigo. alguien te Así quiere será. contactar, quiere obtener más información acerca de Alas, ¿cómo te pueden contactar? Ya sea para mentoraje, nunca sabes, o para Así ser es. miembro de Alas. Bueno, como Alas tenemos un vicepresidente perdón, de membresías. Sin embargo, bueno, siempre está abierta mi comunicación. Está el LinkedIn, que yo hoy he encontrado que es la herramienta más poderosa. Claro. Carlos Martínez Sánchez, o como presidente de Alas México, estoy en LinkedIn, bueno, podría dejarte mi número de contacto, podría dejarte mi link de LinkedIn para quienes quieran sumarse. La verdad Claro. es que vale mucho la pena estar en este gremio. Estar en las asociaciones siempre te suma, porque estás más de la mano con los fabricantes. Este año vamos a tener el evento principal, que es la Cumbre Alas, y como país, México, vamos a tener la fortuna de recibir a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica. Entonces, para mí como mexicano es un orgullo poder representar a la Claro. asociación, pero sobre todo poner muy en alto el nombre de nuestro país, ¿no? Claro que sí, pues felicidades una Entonces, vez más, Carlos, LinkedIn. gracias por compartir tu visión, liderazgo, compromiso y con el desarrollo de la industria que estás fortaleciendo con la organización.
A nuestra audiencia, síganos elevando estas conversaciones, estén atentos, manténganse educados y nos vemos en el siguiente checkpoint.